Dicho autos, ¿cómo van? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a explicar cómo funciona una bujía, para qué sirve, qué tan importante es, básicamente todo eso. Vamos a hacer eso de una manera muy sencilla, de una manera muy básica. No vamos a ver, o sea, no vamos a profundizar en cómo funciona todo el motor, únicamente nos vamos a centrar en la bujía. Listo, por favor, en sus comentarios si tienen más dudas, si quieren que les explique algo adicional o si quieren ver el sistema completo, más detalles. Por ahora es una explicación muy básica. Y recuerden, no olviden suscribirse. ¿Listo? Bueno, pues entonces comencemos. Eh, en la parte izquierda vemos como está la bujía. Vamos a proceder como siempre. Vamos a encerrarla en el círculo rojo. Esa es una bujía. ¿Qué función tiene una bujía? Básicamente, eso aplica para motores a gasolina o gas. ¿Qué pasa? En un momento del ciclo, un motor de combustión interna lo que hace es generar un movimiento a partir del uso de un combustible, bien sea gasolina o bien sea gas. Siempre cuando yo estoy quemando, o sea, internamente el motor lo que hace es, por decirlo así, quemar ese combustible, hacerlo explotar y a partir de esas producciones pues genera movimiento que yo puedo utilizar para desplazar el vehículo. Para durante ese ciclo que tiene el motor, en un momento dado yo necesito una chispa, una fuente de ignición. Lo voy a comparar mucho con las estufas. Se da cuenta cuando esas estufas que traen un botoncito para encender que suena como que empieza a sonar un sonidito muy particular cuando yo voy a encender la estufa y que yo veo como una chispita por ahí lanzando para antes de que salga el gas y eso hace que ese gas se encienda. La bujía hace prácticamente lo mismo. Lo que le va a dar es una chispa, un cortocircuito que va a verse en una chispa de color azul, y hace que cuando hay gasolina alrededor eso explote. Básicamente es dar esa chispa en el momento, pues, el resto del motor se encarga de que esa chispa se haga en el momento justo y esa chispa va a hacer que se encienda la mezcla de aire con gasolina para que eso explote y al explotarse pues genere ese movimiento que necesita el motor. En sí es algo muy sencillo. Entonces, ¿cómo trabaja esa bujía? Por la parte, les voy a colocar en color azul, por acá se conecta un cable que se llama cables de alta o directamente a la bobina, dependiendo del tipo de vehículo. Se conecta a la bobina un cable. Ahí va a venir una tensión, o sea, va a venir un voltaje muy alto. Va a ser algo así como sobre los 18.000 voltios. Entonces, para que se hagan una idea, la batería del carro trabaja a 12 voltios. Las tomas de nuestras casas, dependiendo de donde vivamos, trabajan a 110 o 220 voltios y eso de por sí ya es alto. Esto trabaja en un promedio entre 15 y 30.000 volts que le llegan a esa bujía, le llega un pulso de 18.000 volts. Cuando llega ese pulso, esta parte que está en la rosca, eso está metido dentro del motor. El motor está conectado a la parte negativa de la batería. Por ese cable le va a llegar una parte positiva y eso hace que desde acá, vamos a mirar la parte de abajo, ahí se genere el chispazo. Vamos a colocarlo así para entenderlo. Ahí se genera una chispa. En ese momento que le llegan esos 18.000 voltios por en la parte de arriba, por el cable, le llegan 18.000 voltios, se va a ver reflejado en la parte de abajo un chispazo. Eso, como esa parte roscada está metida dentro del motor, uno no lo ve, eso va interno dentro del motor. Ese chispazo hace que la mezcla se encienda. Básicamente eso es lo que hace la bujía. Genera una chispa que hace que la mezcla se enciende. ¿Qué pasa? Eso pues va a los diferentes cilindros del motor. Si la bujía no funciona adecuadamente, pues no va a generar la chispa. Si no se genera chispa, la mezcla no va a encender. Y si la mezcla no se enciende, el motor no funciona. Si por ejemplo es el motor de una moto que solo trae una bujía, solo trae un cilindro, un pistón, pues si no hay chispa en ese cilindro, pues el motor ni siquiera va a encender, no va a funcionar. Si es un motor a gasolina de un carro que trae cuatro cilindros, es decir, cuatro bujías, incluso puede tener más bujías por cilindro, pues si una de esas, supongamos que solo trae una bujía por cilindro, si una de esas bujías no funciona, ese cilindro no funciona, es decir, el motor va a funcionar con tres de los cuatro cilindros. Por eso es que la bujía es tan importante. Si ya no funciona, ese cilindro no funciona. En sí, básicamente es el funcionamiento. Entonces, pues a la derecha vemos otra imagen que es cómo le llegan 18.000 voltios y por qué escuchamos siempre que asociamos las bujías con bobinas. Básicamente,
Para poder generar ese gran voltaje lo que utilizamos es una bobina. De cuenta la bobina, para resumirlo así, es un alambre, por decir así, bueno, un cobre enrollado en un núcleo. Dependiendo del número de vueltas, eso va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a otra bobina que tiene un número diferente de vueltas y va a poder aumentar ese voltaje o disminuirlo. Entonces la bujía siempre o va conectado a un cable y ese cable va a una bobina, o va directo conectado a una bobina, pero siempre debe ir asociado a una bobina que es la que le suministra ese alto voltaje. Entonces, para un diagnóstico de bujías, pues tiene que mirar uno que ese cable esté bueno, que la bobina esté buena, que todo en sí esté bueno. ¿Listo? Y básicamente es eso, no tiene más. Que cómo se daña una bujía. Hay varias formas para que no funcione bien. Una de ellas es cuando el motor no está en buen estado y permite que la bujía se llene de aceite. Se llena tanto de aceite que eso se carbona y hace que no se genere una buena chispa. Ese es un fallo que tiene común, como tal no es la bujía como tal la que falla, pero sí es el aceite. Otro es que tenga exceso de temperatura y se esté sobrecalentando esa bujía, que haga que no genere una buena chispa. Eso también es daño del motor que se ve repercutido en la bujía. Y otro simplemente es que esas dos partecitas de abajo eh, se vayan desgastando. Cada vez que se hace un chispazo, eso se va desgastando. Eso pues dura bastante, pero con el tiempo se van desgastando, y la distancia entre ese puentecito, vamos a dibujarla acá. Cuenta que este es el electrodo y esta es la parte de arriba de la bujía. La chispa está en esta parte. Ahí es donde va el chispazo, por decirlo así. Esa distancia, a medida que esto se va desgastando, vamos a dibujarlo por acá, y este por acá, pues esa distancia va a ser más grande. Cuando esa distancia ya es muy grande, la chispa no es capaz de generarse y también pues va a fallar esa bujía. Esa es la otra forma que se daña. Uno en la bujía, dependiendo del color, dependiendo cómo esté, pues puede diagnosticar en sí, en general, cómo está funcionando todo el motor. ¿Qué se hace? Pues uno lo que puede hacer es limpiarlas, pero pues obviamente si de raíz hay algo más que la está contaminando, pues limpiarla le va a funcionar en el momento, pero no es la falla, la solución definitiva. Aunque cuando ya es desgaste normal, pues simplemente se reemplazan y el costo no es muy alto. Dependiendo del tipo, el modelo variará, pero por lo menos en Colombia está entre $1 o $2 cada bujía. Son bastante económicas. Para carro pues normal, para motor normal. Espero pues les haya gustado, hayan entendido para qué sirve este componente tan sencillo. No profundizamos mucho en materiales, en componentes, pero pues sí entendimos la importancia de este componente tan básico. Agradezco la atención y espero que si les gustó el video, por favor se suscriban, denle likes y pues en los comentarios expongan cualquier duda. Muchas gracias.